Vamos a comenzar con la segunda mesa. En esta ocasión modera y activa el diálogo Michael Reynolds. Es magíster en Historia y candidato a doctor en Historia de la Universidad Católica de Chile. Es autor de numerosos artículos que exploran la realidad política social de Chile, siglo XX. Se ha especializado en la historia de la ingeniería en Chile, con pasantía de investigación en el Laboratorio de Historia de la Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, y es profesor de Ethics. Michael. Gracias, Sebastián. Estamos entonces empezando esta segunda parte del coloquio, que nos reúne en un espacio muy simbólico, que es este, hoy, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, pero es la ex casa del Departamento de Estudios Humanísticos en el marco de la conmemoración de los 60 años de Humanidades en Ingeniería. Igual yo quería hacer como el breve alcance que estamos en lo que hoy es lo que antiguamente era el Departamento de Estudios Humanísticos, que funcionó aproximadamente entre 1973 y 1978. Hay algunas personas que lo recuerdan, incluso el 79 aquí el departamento. Y es lo que se habló fundamentalmente en esta primera parte, muy interesante, con los invitados, que eran protagonistas de esa historia. Pero no hay que desconocer que hay una etapa anterior, que es la del Centro de Estudios Humanísticos, que es muy diferente a la etapa del departamento. No es una línea continua. La etapa del Centro de Estudios Humanísticos es una etapa que trataba de vincular las humanidades con las ciencias. Claramente, en la etapa del Departamento de Estudios Humanísticos no hay diálogo con el mundo de la ciencia y con la ingeniería. Es una aproximación, es un desarrollo hacia adentro del campo de las humanidades, pero que no estaba dialogando tan, digamos, agenciadamente como lo hacía la etapa del Centro de Estudios Humanísticos. Por lo tanto, lo que hoy tratamos de hacer en Ethics es retornar a ese origen del Centro de Estudios Humanísticos con vínculo entre las humanidades, las ciencias sociales y las ingenierías y la tecnología. Entonces, voy a tener a 12 jóvenes, somos 3 en realidad, 3 jóvenes presentadores. Está Jimena Vergara por una parte y Daniel Cruz. Voy a hacer la presentación. Daniel Cruz. Daniel es artista visual, magíster en artes de la Universidad de Chile, donde es académico e investigador de la misma casa de estudios, actualmente director del Museo de Arte Contemporáneo, y previo a su nombramiento se desempeñó como director académico de la Facultad de Artes. También es profesor de Ethics hoy en día. Y por otro lado está Jimena Vergara, que es licenciada en Estética, magíster y doctora en Literatura. Sus áreas de especialización son el cine latinoamericano, intermedialidad cine-literatura, y además es autora de numerosas publicaciones y responsable de proyectos de investigación en su área. Es, además, profesora Ethics. Entonces tenemos a 2 jóvenes investigadores a los cuales se les hace una propuesta inicial, a la cual ellos tenían que reaccionar. Leo textual la proposición. La segunda mesa está articulada a partir de 2 investigadores jóvenes que han estudiado el Departamento de Estudios Humanísticos, primer heredero del Centro de Estudios Humanísticos, para revisar y analizar el proyecto educativo y sus diversos impactos en nuestro campo cultural y educacional desde una mirada contemporánea. Entonces quiero que Jimena y Daniel reaccionen frente a esto. Entiendo que ellos han preparado, se han cuestionado y han hecho incluso una presentación que nos tiene Jimena a partir de su investigación respecto a cómo miró el Departamento de Estudio Humanístico a partir de una recopilación de archivos. Estamos con un poco de frío y bueno, trataremos de darnos calor humano. Pero Jimena, quiero que tú te tomes tu tiempo para presentarnos qué encontraste en esta investigación, cuál es tu mirada hacia el Departamento de Estudio Humanístico, los archivos. Ilumínanos sobre este campo. Bien, en esta ocasión, primero agradecer la invitación del museo para que despleguemos lo que fue una investigación que se tituló Investigación del Patrimonio Documental del Departamento de Estudios Humanísticos y fue beneficiada por el Fondo del Patrimonio Cultural, el concurso regional, Identificación, Registro y Levantamiento del Patrimonio Cultural, también con el fundamental apoyo de Ethics, la unidad en que trabajamos,
y también con el apoyo de la Vicerrectoría de la Universidad de Chile. Y me gustaría partir con esta, una de las imágenes, pero más bien estos objetos que fueron apareciendo en esta investigación, como la placa, que va a aparecer en unos días, si no me equivoco, ¿ya? Va a quedar en un lugar. Después tenemos la revista Manuscritos, que por supuesto la entendemos como un hito, no solo dentro de la literatura, sino también de las artes visuales, y documentación que fue apareciendo. Para eso me gustaría comentar algunos hitos, ¿ya? Que primero fue el 2018, que es cuando hay un hallazgo de lo que son un conjunto de materialidades de diversa naturaleza vinculadas al departamento, al DH. ¿Ya? Este hallazgo estuvo hecho por la secretaria de Ethics, que entonces Ethics se llamaba Área Humanidades, que es la secretaria Sara Yáñez, que en esta ocasión no nos puede acompañar. Y ese mismo año se encomienda un rescate de estos materiales, es decir, que hay en esta bodega, porque los materiales están en una bodega de la Biblioteca Central de OCHEF, ¿ya? Entonces ahí Claudia encomienda a Gustavo Lagos y también al profesor Michael Reynolds empezar a indagar tal vez más intuitivamente qué hay en esta bodega. Después, en el año 2019, se hace una catalogación preliminar por parte de Benjamín Armijo, que era el ayudante de la época de Ethics, y ya en el año 2021 se inicia un proyecto con este equipo, con Michael, Benjamín, se suma Javier como ayudante, se suma también Isabel Cáceres, que por esas casualidades de la vida justamente es la archivista del museo de acá, ¿ya? Entonces ahí está la Isabel, una gran miembro del proyecto, y quien les habla. Entonces, este proyecto tuvo varios objetivos, ¿ya? Que el primero era salvaguardar el patrimonio cultural que estaba depositado en esta bodega, y la idea era difundirlo y ponerlo en valor en el marco de la historia cultural chilena. También lo que queríamos hacer era un trabajo como profesional de archivo, porque si bien había una catalogación preliminar, la idea era clasificarlo, organizarlo, digitalizarlo, describir qué son estos materiales, y para eso, para tener como resultado la creación de un fondo documental, ¿ya? Y describirlo justamente con las normas de archivo pertinentes, ¿ya? Entonces tuvimos varias etapas en este proyecto, que primero fue el traslado de los materiales desde la bodega hacia las dependencias de Ethics, y después empezar a revisar un poco ese trabajo de ratón de biblioteca, ¿ya? De ver qué son estas materialidades que, por ejemplo, ahí yo pongo una imagen en donde había muchos archivadores que, por ejemplo acá, ¿qué había? Había ya como una precatalogación, por así decirlo, y la Isabel fue muy enfática en decir los documentos se quedan en la forma en que estaban ordenados, es decir, aquí no había que mover nada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá habían informes de comité técnico, planes de estudio, programas, proposiciones del magíster, nóminas, reglamento, entre otras cosas. Entonces, estas como informaciones que nos fueron dando los protagonistas de esta historia empiezan a tener un respaldo sustancial en estos documentos, ¿ya? Nos encontramos con la malla curricular, por ejemplo, de lo que fueron estos bachilleratos, lo que fue la licenciatura. Incluso nos encontramos con las cartas de presentación, las postulaciones que hacían los estudiantes como para ingresar, ya estaban sus exámenes, qué sé yo, algunos ponían, por ejemplo, su revista, lo que habían publicado, qué sé yo, y esa fue como el inicio de la catalogación. Luego viene la realización de la entrevista a varios profesores, como fue Marcos García de la Huerta, filósofo, Pablo Yarzún, que estuvo recién aquí, Raúl Zurita y Diamel Eltit. Y han seguido apareciendo entrevistas. Michael estuvo hace el último tiempo levantando estos testimonios que sin duda nos permiten ir repensando estos documentos de archivo. Y después de esa etapa viene la construcción de la guía de archivo del fondo, que es la que principalmente estuvo a cargo Isabel, y viene la etapa de digitalizar, ya junto a Zenfoto, y luego la escritura de textos que están
ya casi finalizado y que se van a convertir prontamente en un libro, ¿ya? Entonces, en términos como numéricos, bueno, primero hubo todo un trabajo de, de ordenamiento, de poner en cajas como más adecuadas los materiales, ¿ya? Y que fueron clasificados. Y estamos hablando de más de 2.000 documentos, ¿ya? 4 metros lineales de documentos. Imagínense la cantidad de libros, más de 3.000, ¿ya? Que estaban ahí en la bodega. Muchas obras que habían sido publicadas por estudiantes o por profesores y en total hay 20 años de historia en esa bodega. Y aquí algunos documentos que aparecieron, por ejemplo está el plan de estudio del bachillerato, y acá tenemos otras como pequeñas joyas que van apareciendo, como la ficha académica de Nicanor Parra, ¿ya? En donde se va contando su currículum, qué sé yo, ¿ya? Después tenemos, según los distintos enfoques que habían y que comentaba Sebastián, claro, hay docencia, hay investigación, hay extensión, y dentro de esta extensión, por supuesto, está lo que fue la editorial del DH, ¿ya? Con la imprenta. Entonces, aquí lo que se hacía era editar e imprimir material elaborado, ya sea por estudiantes o por académicos. Habían traducciones, ya se mencionó antes la traducción de Heidegger, ¿ya? Publicaciones de académicos, y hay un como episodio muy fascinante a mi juicio, que es el de la Offset Multilit, que es una imprenta, es una impresora que llega y está en un subterráneo. Todavía tengo la duda de qué subterráneo es el que está acá, en donde es una máquina ya de como tecnología avanzada que permite hacer experimentaciones estéticas, visuales, que que les voy a ir contando un poquito después. Y en esta línea se publican más de 40 libros, ¿ya? Por supuesto está también la revista emblemática Manuscritos, que apareció en el panel anterior. Y en mi opinión, en mi lectura, se trataría como de una revista que me gusta pensarla como una bisagra, ¿ya? Porque por un lado tiene un componente académico, es decir, hay difusión de cuáles han sido los libros de los profesores del DH, pero por ejemplo ahí tenemos como antipoesías gráficas de Nicanor Parra, pero también conviven con artículos propiamente académicos, ¿ya? Entonces acá tenemos la violencia como pasión ética, que también lo mencionaban recién de Narvarte, pero con estos testimonios que acabamos de escuchar, un estudio que era aparentemente simplemente académico, por así decirlo, empezamos a entender que tiene, como decía Eugenia Brito, son lecturas encriptadas, ¿ya? Entonces tal vez una nueva lectura de esto nos va a permitir comprender qué comentario de época hay en estos materiales, en estos artículos había otro sobre las soledades de Góngora, qué se está diciendo subterráneamente sobre aquello. Y también está, por ejemplo, la primera publicación de Zurita, que es Un matrimonio en el campo, que está visualizada, está como acompañada o funciona en relación a una imagen de Ronald Kite. Es decir, acá estamos en un territorio de una fusión como muy innovadora de lo que es la letra y la imagen, ¿ya? Después también antes se mencionó Los Quebrantahuesos, que fue una iniciativa que se realizó en la década del 50 por un conjunto de escritores. Ahí estaba Parra, estaba Lin, entre otros, Jodorowsky también, que ellos hacían como collage y los iban pegando en distintos lugares de la ciudad, cerca de un restaurante que se llama El Naturista. Entonces hicieron estos pliegos, ¿ya? Y estos pliegos hoy día existen, no sé si todos, en la biblioteca Nicanor Parra de la UDP, ¿ya? Son como archivos. Y lo que hizo esta revista fue difundirlos, ¿ya? Entonces, porque como un interés que tenían como marca editorial era primero recoger un hecho del pasado, ya en este caso era recoger manuscritos, reproducirlos, publicar a un autor reconocido, que en este caso era Nicanor Parra, y luego publicar a un Nobel, que en este caso era Raúl Zurita, ¿ya? Según las entrevistas realizadas, como el segundo número que se tenía pensado para hacer, lo que iba a hacer era recoger lo que fue el proyecto de Ritoque, ¿ya? Como más urbano,
se iban a publicar de textos de Ricardo Lin y el Nobel iba a ser Rodrigo Lira. Sin embargo, la revista tuvo solo un número, fue muy polémica por razones políticas y quedó en un número único. Entonces este es un material que en el fondo hay muchísimas revistas, no sé si estaremos hablando más de 100, que quedaron ahí a la espera, incluso algunas con sus sobres, un color mostaza, como donde está la dirección, hacia dónde iban destinadas, hacia universidades de distintos lugares del mundo, ¿ya? Y también hay una parte muy importante de esta historia, que es cuando justamente con la herencia de manuscritos se empiezan a hacer publicaciones que no cuentan con el sello DH, pero sí se hicieron acá, se fabricaron, ¿ya? ¿Dónde se fabricaron? En un subterráneo donde estaba esta máquina multilit, ¿ya? Entonces lo que se hacía acá era como hacer explotar estéticamente la máquina, por así decirlo, para sacarle texturas visuales, y ahí está el grupo visual, ya, que estaba compuesto por Ronald Kite, que apareció antes, profe de acá, Catalina Parra, hija de Parra, y Eugenio Dittborn, ¿ya? Y ellos hacen exposiciones en la Galería Época, que sí figura como editorial, pero el trabajo visual y el trabajo de visualización, que es el concepto que se usa en la época, porque no es diagramar, es pensar la palabra en relación a la imagen, se hicieron acá, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la exposición que hizo en Galería Época Catalina Parra, que se llama Imbunches, que fue visualizada por Dittborn, ¿ya? Entonces acá también se cae la noción de autoría. No estamos hablando de que es el libro de Catalina Parra, no. Es un libro de artista visualizado por una agrupación, ¿ya? También tenemos Bostel, ya, que fue como este artista alemán del movimiento Fluxus, que también en Galería Época se realiza una exposición y también es visualizada. Y para finalizar, me gustaría también volver a estas publicaciones que tiene el DH con el logo, por así decirlo, que son sermones prédicas del Cristo del Elqui de Nicanor Parra, que fue como su regreso después de aproximadamente 5 años sin publicar a la literatura. Y después tenemos otra obra con el sello DH, que es Lin y Pompier, en donde también son obras performáticas, ¿ya? Por ejemplo, Lin y Pompier surge de una performance que se hace en el Día de los Inocentes, y algo que es una broma, se empieza como a convertir en un action book, como lo llama él, ¿ya? No es un libro, estamos hablando de otras materialidades. Y ahí me gusta terminar con esta alusión, que es a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, como para ver cómo este centro tuvo un rol importante en estas publicaciones que finalmente son de avanzada. Muchas gracias por la atención. Gracias, Jimena. Yo me acuerdo de ese proyecto porque trabajamos juntos ahí. Tú liderabas el proyecto, la postulación, y me acuerdo que voy a hacer un alcance, discúlpenme, pero creo que hay que hacerlo, a un funcionario de esta casa. Sí, verdad. El año pasado nos escribió una persona, llega al correo electrónico de apellido Guillermo Conde Marín, y me dice: mi papá era el funcionario de la casa del DH, donde estamos ahora, y en el momento en que la CNI solicita la casa, no hubo mucho tiempo para evacuar los libros, y mi papá era el funcionario, y él se llevó libros para la casa, para resguardarlos, porque el material que iba a quedar acá iba a ser destruido en manos de los militares. Era material, libros de la Revolución Rusa, y material que iba a ser destruido. Entonces este funcionario se los lleva para la casa. En los años 90 él después quiso devolverlo, pero ya el departamento estaba en declive y no encontró el espacio, y después el funcionario falleció. Y el hijo nos contacta y nos hace la devolución. Y se hizo un acto con el director de la Escuela de Ingeniería, se hizo una nota de prensa, una toma de fotografía, y esos libros volvieron. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de un funcionario, porque siempre se rescata la imagen de los académicos, los grandes intelectuales.
Pero hay gente que corrió riesgos y gente que no aparece en los libros de la historia. Y Guillermo Condemarín, cuando yo entrevistaba a los profesores, de hecho, de Rodrigo Cano se acordaba perfectamente, lamentablemente no está Rodrigo, pero me decía, Guillermo era la persona que estaba todas las mañanas aquí, era el hombre que le daba vida a esta casa. Era el funcionario que mantenía la calefacción, que hoy día haría falta. Sí, y era el hombre que abría y cerraba el departamento. Un funcionario es parte también de la historia. Y lo conecto, ¿por qué? Porque nosotros llegamos a las bodegas, a esto que tú encuentras, porque fue una funcionaria en la Escuela de Ingeniería, la secretaria, la que insistió, dijo, hay una llave, dice bodega, y empezó a buscar a qué le hacía en la Biblioteca Central de Ingeniería, hasta que encontró que en un entrepiso, ¡pum!, y ahí estaba la bodega, cubierta con una gruesa capa de excremento de palomas. Así que hubo que entrar con guantes y mascarilla, y fue una funcionaria la que alertó. Entonces, importante el rol de los funcionarios también, de personas que aparentemente no aparecen en los libros de historia ni en las grandes intelectualidades, pero son los que también, gracias a ellos, hay rescate del patrimonio. Pero con la presentación de Jimena, que nos remonta a este pasado del DH, pero queremos también dar una mirada contemporánea. Y por eso quiero releer otra vez la propuesta de invitación a nuestros expositores, revisar y analizar el proyecto educativo y sus diversos impactos en nuestro campo cultural y educacional desde una mirada contemporánea. Y ahí me gustaría, Daniel, que nos hicieras una referencia, cómo enfocas esta provocación tú desde tu mirada contemporánea, siendo tú artista visual vinculado al mundo de las ciencias físicas y de las matemáticas en la actualidad. Gracias. Bueno, muy contento de poder estar aquí hoy día compartiendo con ustedes. Tantas cosas que uno puede decir, el tiempo corre, ¿no? Preparé un texto para tratar de guiarme y no irme por las ramas, como muchas veces me ocurre, pero no pude no escribir algo nuevo ahora mientras estábamos comenzando, porque creo que es relevante, antes que todo, hablar sobre este elemento, y todo a partir de lo que tú mencionaste como espacio simbólico. Primero agradecer Claudia, Andrés, por la invitación que me han hecho. Como bien decía Michael, yo soy profesor también, soy funcionario académico, me gusta decir eso. Yo también. Porque creo que la labor del funcionario en la Universidad de Chile es una labor fundamental y que nos caracteriza también y nos da una distinción frente a cómo también abordamos la relación amplia de la dimensión tanto académica, docente, los espacios sociales en los cuales estamos insertos también permanentemente. Escribí algo a partir de esta noción del espacio simbólico, porque hoy día amanecí justamente con una idea que me ha perseguido. De hecho, vengo de clases de ingeniería ahora y lo comenté con los estudiantes. Y por supuesto, celebrar como primera cosa a la directora Claudia Saldívar por permitir que esto ocurra en este espacio. Y porque que ocurra esto en este lugar es fundamental, porque el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que es donde estamos hoy, es un espacio de memoria, ¿no? Y como espacio de memoria, voy a comentar algo acá también, o sea, un lugar de memoria. Creo que es fundamental la conmemoración, ¿no? La conmemoración en términos también de reconocer los espacios que habitamos, sus historias anteriores como las historias presentes. Pierre Nord, investigador francés, dice esto, ¿no? El lugar de memoria se constituye de manera colectiva. Este es un acto colectivo que estamos haciendo hoy y por lo tanto también él fundamenta que la historia se escribe bajo la presión de las memorias colectivas. Que estemos acá hablando de 60 años es porque hay un grupo que ha pensado y que han propuesto la urgencia de tener que nombrar esto y de tener que seguir declarando la necesidad de hablar de los lugares de memoria. Los lugares de memoria tienen características, de hecho me encantó que apareciera, bueno, todavía está la placa. Estas son las maneras en las cuales conmemoramos los lugares de memoria, ¿no? Con placas, porque es necesario dejar hitos y objetos
tangibles e intangibles, que den cuenta de esto que hacemos colectivamente. El día que perdamos esta noción de lo colectivo, vamos a estar en crisis, y nos ha pasado en nuestra historia reciente, más pasada también. Entonces quiero partir con esto a partir del espacio simbólico. Escribí un texto, pero parece que me extendí, y en la conversación con Michael también me dijo, aborda un punto de los 3 que habías pensado, lo cual me parece bien porque seguramente también los otros 2, estratégicamente Michael como el coordinador de la mesa me dice, pueden aparecer en las preguntas. Y escribí el texto que les voy a leer ahora, espero que me sigan, justamente para dar una mirada pensé en 3 dimensiones, pero voy a hablar solo de una de ellas, y que básicamente permiten evidenciar la necesaria pregunta sobre el rol que debe conjugar el pensamiento crítico en el espacio académico, ¿no? Espacio académico como también espacio de experimentación, ¿no? Que es lo que hoy conocemos como ethics. Me tocó, voy a contar un poquito mi historia personal con ethics, justamente siendo director de creación de la Facultad de Artes, participar en una colaboración entre Facultad de Artes e Ingeniería para poder desarrollar una propuesta en torno a la noción de creatividad. Esta noción de creatividad, el 2017, era uno de los hits del momento. A cualquier encuentro sobre mercado, sobre industrias creativas, sobre economía naranja, etc., la palabra creatividad aparecía como uno de los 3 elementos más importantes que debía tener todo profesional del futuro. En esa conversación, y gracias a la generosidad de Claudia, de Andrés y del equipo de Ethics, me invitaron a mí y a otros profesores a pensar en un curso, en una asignatura. No voy a profundizar en eso porque era uno de los puntos que quería desarrollar, pero como he dicho, la editorial me ha llamado al orden. Lo primero que hablaré entonces es básicamente la editorial de Cuadernos Buchev. Tenemos acá unos ejemplares que seguramente ustedes conocen. El primer número fue presentado el año 2018, justamente el año en que comencé a ser parte del equipo de Ethics, que estaba ya por definirse, ¿no? O sea, estaba definido ya como con ese nombre. De hecho, la editorial dice lo siguiente. El área de estudios transversales de humanidades para las ingenierías y ciencias de la Escuela de Ingeniería y Ciencias tiene una larga tradición en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Tradición que comenzó en 1963 durante el decanato del profesor Enrique de Tigny, cuando se fundó el Centro de Estudios Humanísticos. Luego, en 1972, no sé si estoy correcto, que es 72-73, pero así está en la editorial, el centro fue constituido como departamento de sede occidente de la Universidad de Chile, lo que implicó atender a un universo más amplio de estudiantes, desarrollar investigación e incluso un programa de posgrado. El objetivo de esta unidad académica, con estas singulares características de una facultad de ciencias físicas y matemáticas, era complementar la formación científico-tecnológica recibida por los estudiantes de sus diversas especialidades ingenieriles y científicas, lo cual se materializó en que el departamento ofreció diversos cursos de filosofía, historia, literatura, arte e idiomas. En el año 2005 el departamento pasó a ser el área de humanidades, la cual depende administrativamente de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y este año, dice la editorial, 2018, se transformó en la actual Ethics. Su nuevo rol se centra en una docencia que integra las humanidades, las ciencias sociales y las artes, con las diferentes esferas de la ciencia-tecnología. Asimismo, el área se encarga de organizar actividades de extensión que buscan extender esos tópicos fuera de las aulas a través de diversas actividades. En tal sentido, los cuadernos de Buchev buscan materializar el quehacer docente y de extensión y nuestro espíritu como área en cuanto a difundir la inter- y transdisciplina. Difusión que precisamente intenta realizarse en un modo en que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. En cuanto a las características de los escritos aquí reunidos, como por el medio usado para comunicarlos.
De tal modo, el afán de los cuadernos es dar cuenta de la complejidad del mundo actual a través de un estilo de escritura muy cultivado por las humanidades, el ensayo. Complejidad que siempre ha estado ahí, pero que hoy se ha hecho evidente desde diversos campos de estudios. Es interesante la concepción del ensayo, ¿no? Creo que es una palabra que es además bien transdisciplinar, ¿no? La entiende un médico, la entiende alguien de un Fab Lab, la entiende un artista también, un músico, un bailarín, comprenden la palabra ensayo. Por lo tanto, me parece que ahí hubo una estrategia clave también, no solamente digo desde el punto de vista estilístico y de escritural. Complejidad que siempre ha estado ahí, pero que hoy se ha hecho evidente desde diversos campos de estudio, y esa complejidad exige verse reflejada en las esferas académicas. Así, en estos textos aquí presentados se refleja la relevancia de traspasar las fronteras rígidas del conocimiento académico. Esto es toda una cita, ¿eh? Estoy siendo súper patudo, súper fresco, o sea, estoy tomando, no sé quién escribió esto porque dice comité editorial, pero seguramente hay algunos de ellos que están acá. Pero me parece relevante poder insistir sobre estas declaraciones, y por diversas razones. Quienes nos hemos dedicado a la editorial y que nos interesa la editorial, ya sea por la construcción desde un fanzine a un libro, a una revista, sabemos que el primer número es una declaración y es un manifiesto, es un salto al vacío. A veces no hay segundos, a veces no hay, o sea, el uno queda ahí. Y este salto al vacío también es interesante para mí porque es una figura poética que también podríamos reconocerla desde el campo del arte, muy claramente, justamente en los ejercicios hechos, estoy pensando en Yves Klein, esta imagen fotográfica clásica, que es un fotomontaje, no sé si eso es un spoiler para ustedes, pero es un fotomontaje. Hoy día ya en las redes uno puede encontrar la imagen original, como también el fotomontaje. Y me interesaba, digo, esta idea del salto al vacío, porque toda escritura propone el encuentro con otro, ¿no? Cuando esta escritura no se encuentra en un otro, no hay un volumen 2. Se acaba. Cuando una revista, un fanzine, una publicación no encuentra sentido en su contexto epocal, se acaba. Por lo tanto, haber leído esto para mí tenía ese sentido básicamente de poder entender que esta declaración de estos aspectos expandidos a los cuales está aludiendo Cuadernos Buchev, y que si no me equivoco lleva en el número 8, ¿sí? ¿Es correcto? Nos indica que fue un salto al vacío importante. Luego, voy a citar el prólogo. Los invito entonces, dice esto el vicedecano de la época, James McPhee Torres, dice, los invito entonces a leer este volumen de los Cuadernos de Buchev y una vez terminado a seguir leyendo con avidez, porque en las letras se esconden trazos de la verdad que cada uno de nosotros necesita para construir su propio sentido. Aparece esta noción del sentido. En otra vereda, ya dejando las citas atrás, Jean Baudrillard, en su texto Cool Memories, nos habla de la capacidad sobre el acto de fijar la escritura, de congelar, el gesto que está implícito en esta acción. En sus palabras, el acto de la escritura es símil a la danza de la inmovilidad, como la de los solitarios bailarines de breakdance en las calles de Venice, California, Nueva York o Lisboa, o en nuestro metro de Quinta Normal. Sus cuerpos solo se mueven a largos intervalos, como la manecilla de un reloj que se detiene 1 minuto por segundo y pasa 1 hora en cada posición. Esto es un acto de detención, de congelamiento, como en otros lugares se encuentra una frase que se detiene, el fragmento que fija la escritura, un arte del estupor, de la lentitud, del embrujo. Voy a dejar hasta acá. Esta era la dimensión que quería presentarles, el punto básicamente de la editorial número 1, Ethics. Gracias. Gracias, Daniel. Yo creo que si hubiera que hacer una historia más adelante, en 30 años más, sobre Ethics, aparecería esto, Cuaderno de Buchev, y quizás asociado a una persona que ha sido, que ha empujado esta idea, que es Andrés Molares. ¿Puedes saludar a Andrés también?
Yo me quedo con tengo una pregunta asociada a eso para Jimena, pero a mí me gusta lo que tú mencionaste en la palabra del ensayo. No es fácil hoy en día convocar a escribir ensayos. En la universidad la paperización, todo es paper. En ese mundo donde la universidad es tan exigente por la estandarización académica, la lógica del ensayo se ha perdido un poco, no reditúa punto en la carrera académica. Y en ese sentido, yo lo que veo en el ejercicio, confieso que quijotesco al inicio de Cuaderno, muy quijotesco, es revitalizar la idea de la publicación abierta de la reflexión. A contracorriente de un mundo tan profesionalizante que inhibe ese desarrollo del conocimiento y lo circunscribe a formas muy estandarizadas de medición del conocimiento con las revistas académicas tradicionales. Y Cuadernos no calzan eso. Entonces va a contracorriente. Y lo quiero vincular con lo que decía Jimena con el tema de las revistas, porque el Departamento de Estudios Humanísticos también publicaba. Pero no era este tipo de revista. Entonces quiero preguntarle a Jimena qué hay de continuidad en las revistas del DH y qué hay de cambio. Para mí, a priori, sin ser experto en arte, yo en el mundo de la historia no tengo mayor vinculación con el arte, soy bastante poco estético, pero sí me gustaría, por ejemplo, yo pienso que en las revistas había en la época del 70 digamos, la idea de una ruptura, incluso con el arte, el realismo socialista, ya no era la misma estética, es algo completamente nuevo. Pero ¿qué podrías tú decirnos, Jimena, de qué hay de continuidad entre las revistas de aquella época y lo que dice Daniel y lo que aparece, lo que emerge hoy en día con Cuadernos de Buchev? ¿Cómo podrías tú ayudarnos a entender esa transición entre cambio, continuidad? Sí, en mi opinión, bueno, están como las publicaciones clásicas del DH, que continúan existiendo hoy día y que tienen lo que tú decías como paper, que están también ahí. Sin embargo, considero yo que cada vez más hay una apertura hacia revistas interdisciplinarias, ¿ya? Por ejemplo, una revista de arquitectura, no sé, la 180, por ejemplo, el UDP, que acepta otro tipo de textos, ¿ya? Entonces empieza a dialogar con el cine, con el documental, con la diagramación. Incluso uno de los textos que leímos para el artículo viene de ahí. Está pensando la visualización y está en una revista de arquitectura. Por otro lado, yo creo que empiezan a aparecer temas de la contingencia, ¿ya? Entonces hoy día los temas son de género, sustentabilidad, cambio climático, entre otras cosas. Y creo también muy importante mencionar que van cambiando como las materialidades de la revista, y estoy pensando que hay proyectos de investigación que ya no solo tienen como objeto el papel, por así decirlo, sino que están, por ejemplo, investigaciones que están enfocadas en lo multimedia, ¿ya? Las páginas web, qué sé yo, que ya incorporan como la entrevista. Entonces toda la tecnología empieza como a ayudar. Del mismo modo que estas revistas como de vanguardia, por así decirlo, las de Visual, utilizaron esta máquina como experimentación, por así decirlo. Hoy en día también está como la plataforma tecnológica para pensar la investigación desde otros modelos. Entonces uno se ve con, no sé, investigaciones que realmente son multimedia, que después se transforman en exposiciones, hay como cartografías interactivas también. Entonces yo creo que hay una ampliación, hay como una tensión, por así decirlo, o un diálogo más bien, es decir, académicos que están en la revista indexadas, por así decirlo, pero que también están como en el lado de mostrar esto a un público mucho más general también. Eso diría yo como continuidad y como cambio también. Sí, o sea, me parece súper provocador. Ahora, yo lo que yo veo es que en las publicaciones de los años 70, claro, no hay un trabajo. Es cierto que había transdisciplina, pero yo tengo la duda, porque igual es una transdisciplina en un lenguaje muy similar, entre historia, filosofía y literatura. ¿Hay lenguaje transdisciplinario? Ahí sí, pero igual es dentro del mismo campo. Lo que tú, al menos con Cuadernos, hay una exploración interdisciplinaria entre arte, ciencia y tecnología. Es un cruce, es mucho mayor.
Es un esfuerzo por vincularnos desde Ethics, como por eso digo al inicio, el retorno al proyecto original del Centro de Estudios Humanísticos, que era vincularse con ingeniería. Es humanidades e ingeniería. Lo que yo puedo ver aquí en Cuadernos, las publicaciones son humanistas, son intelectuales que están problematizando temáticas de la tecnología en diálogo con el mundo de los ingenieros. Eso yo no lo veía o no lo veo en las revistas de los años 70. Parece era otro momento, era otro contexto. Pero me gustaría ahora preguntarte, Daniel, por otro tipo de experiencias de cruces transdisciplinarios que has tenido cuando te has vinculado a Ethics, como tú, desde las artes visuales, ya mencionaste a Cuadernos de Buchev, que es una interesante aproximación. ¿Qué otras experiencias transdisciplinarias nos puedes referir tú en este momento? Gracias. Estaba pensando en lo del paper. Me ha tocado escribir papers y lo he encontrado una manera interesante también de expandir el campo de un artista, ¿no? Porque creo que también la contemporaneidad nos da espacios de discusión que son inéditos y que, voy a utilizar la palabra colonizar, como artistas debemos colonizar y debemos explorar. Quizás lo que más nos complica del paper no es necesariamente su estructura, sino el contexto en que se desenvuelven los papers y las revistas indexadas. Que eso tiene una contingencia un poquito más, difícil y compleja. Pero sí creo que es muy interesante, por mi propia experiencia con la escritura de papers y con tener que entregar estos documentos a un comité, editor, revisor que valide. Los artistas estamos acostumbrados a eso, especialmente cuando participamos en bienales, donde hay un comité que valida, que certifica. Hay equivalencias también desde el punto de vista del campo del arte y las humanidades y las ciencias, como dicen, blandas y duras algunos, que ahí podría entrar con otra cosa, pero vamos a dejar ese punto ahí. Sobre mi experiencia también dentro de estos otros espacios, desde el punto de vista interdisciplinar, justamente comenté esto de la posibilidad que tuvimos en el 2018 de proponer una asignatura en el contexto de Ethics, que ha continuado, ya lleva 7 años dándose, con un grupo de estudiantes semestralmente del orden de 50 estudiantes, a quienes se les ha propuesto, y justamente la provocación fue partir primero con el nombre, cómo lo denominábamos esa asignatura. La provocación nos llevó a un acuerdo también con la directora de poder nombrarlo como travesía indisciplinaria, ¿no? Exploraciones en arte, ciencia y tecnología. Esto lo desarrollamos con un grupo con 2 profesores más, el profesor Ricardo Löbel y Gabriel Matei, con quienes damos esta clase todos los segundos semestres. Lo que me gusta de ingeniería es que habla del semestre de primavera, no del segundo semestre. Entonces eso también es muy bello para mí porque me indica que viene el cambio de clima y bueno, un montón de otras cosas. Esta es una asignatura que también en su modelo de enseñanza es muy provocadora, como en sus aspectos metodológicos. De hecho, hoy día hay un concepto que circula fuertemente, que es un concepto anglo, ¿no? Que habla del flipped class o la clase invertida, en donde uno no se para a dictar una cátedra o a enseñar o a transmitir conocimiento, sino más bien busca que los estudiantes pongan en escena lo que saben. Por lo tanto, esta clase tiene una metodología también que busca que los estudiantes propongan campos a partir, por supuesto, de ciertas directrices. Como es travesía, debiera hablar de ciertos derroteros. Esos campos sobre los cuales desarrollamos la asignatura está orientada básicamente a tres lugares. El primero son los contextos. Los contextos, arte, ciencia y tecnología, cómo están articulados. Entonces eso nos permite desde hacer un registro histórico, un registro del orden también de la contemporaneidad, e involucrar a los estudiantes en preguntas, en la construcción de preguntas sobre el contexto y esa injerencia en los desafíos y en lo que podríamos llamar las mutaciones sobre las cuales estamos erguidos hoy.
El segundo apartado son las exploraciones. Como toda travesía requiere también describir, delinear, esbozar cómo estos espacios de exploración tienen un relato que no solamente está vinculado, en este caso, a la ingeniería, a la ciencia o a las artes, sino también a la sociedad. Y el tercer apartado es el apartado donde nos enfocamos en los autores y autoras. Y ahí aparecen los clásicos que estamos celebrando hoy, ¿no? Lin, Parra, por cierto. Pero también autoras que están en relación a estos y autores que están en relación a estos dos puntos anteriores y que muchas veces nos permiten hablar de esta integración o de este modo indisciplinar, porque ahí hay otro elemento que no hemos querido hablar de multi-trans inter. Es que estaba pensando en una que escuché el otro día pero no la había nombrado porque también era como ya demasiado, sino más bien pensar en la indisciplina como un lugar de desborde, ¿no? Es decir, cuando hablamos de lo inter, estamos situándonos necesariamente en estas articulaciones, en estos campos, que por supuesto son campos a incidir, a descubrir. Entonces nos parecía interesante pensar en la indisciplina más bien como la actitud de estar desbordando, de estar expandiendo territorio más que generando estos lugares tan definidos. ¿Qué más podría decir de esto? Bueno, la metodología, ocupamos bitácoras, los estudiantes generan sus propias bitácoras. Hay un diagrama de la bitácora que hemos entregado también a ellos, en donde, como las Cornell Notes o otro tipo de estructuras, buscan que el estudiante pueda, en este caso, activar sentido parietal derecho e izquierdo. Por lo tanto, hicimos un ejercicio muy simple de dividir la hoja en dos. En un lado están las notas más racionales y en otro están los apuntes más libres, más expandidos, más de orden del dibujo, del graffiti u otros. Pero quizás lo más fundamental, y con esto cierro esto de la asignatura y de la revisión que estoy haciendo hoy día, que sería bueno que hubieran estado los otros profesores también para que me corrijan todo lo que estoy diciendo, tiene que ver con que todo esto se hace de manera colectiva, ¿no? Y quizás justamente Jimena tocó esto de la autoría. Lo que buscamos es que los estudiantes se conecten tanto entre ellos como con nosotros, pero todo está en la nube, como se dice, con material donde todos pueden revisar las notas de todos. Entonces se ejercita el curso, la asignatura de manera colectiva. Con eso sirve. Y esto es en ingeniería. ¿Esto se podría aplicar en otras facultades? ¿O está específicamente diseñado para el mundo de la ingeniería? ¿Los científicos? La pretensión inicial que teníamos con Claudia era que este era un curso transversal. De hecho, apareció ahora una figura dentro de la Universidad de Chile que es este minor en innovación, que nos permitiría tener estudiantes de otros lugares y que, de otras facultades de la universidad para que puedan tomar estas asignaturas de manera transversal. Sí. O sea, es posible. Si, como te digo, no hay una... es tan amplio también, como tan específico, que permite conectar a los estudiantes con diversas preguntas. La misma discusión que yo tengo con estudiantes de ingeniería en términos del sentido del arte hoy y la relación con su contemporaneidad es la misma que yo tengo en el taller que doy en Las Encinas con artistas. O sea, está conectado. No hay tanta distancia. Y ya que tomaste la experiencia de tu curso, en Ethics hay una variedad de cursos vinculados a la transdisciplina, pero también se mantiene un tronco histórico más tradicional, por así decirlo, vinculado a la humanidad. Jimena, en el caso de tu curso, ¿cómo lo planteas? Entiendo que no es tanto el diálogo transdisciplinar como ahora, pero mantienes... O sea, hay una larga tradición de los cursos EH en ingeniería, que son lo que a generaciones de ingenieros literalmente les volaron la cabeza, les abrieron otro mundo. Yo entiendo que tus cursos mantienen esa tradición. Está César Cuadra, por ejemplo, con los cursos de literatura y de Nicanor Parra. Y ya para ir cerrando, porque
estamos casi en hora y nosotros vamos a tratando de cumplir el itinerario. Sí. ¿Cómo lo ves tú en tus cursos esta relación? Efectivamente, mi curso es disciplinar, se llama Cine Chileno y Latinoamericano. Me llama mucho la atención lo que señala Daniel, que este uso de la bitácora, porque yo también uso esa herramienta y como que apela al autoaprendizaje del estudiante, es decir, yo no paso lista, ¿cachai? Encuentro una pérdida de tiempo y apela a eso, a que el estudiante se compromete y todo, pero me gustó como de separarlo en páginas. Y ahora voy a repensar ese ejercicio y bien, o sea, es de disciplinar, ya no lo puedo sacar de ahí, pero algo que me gusta innovar, por ejemplo, es un poco sacar a los estudiantes de la sala de clase, ¿ya? Entonces, para eso, en el área del cine es como más relativamente fácil que llevándolo a los festivales de cine. Por ejemplo, si estamos viendo cine etnográfico, toda la problemática del indígena, vamos a tener el encuentro de cine y video indígena en el Museo Precolombino, entonces vamos allá. O estamos viendo cine contemporáneo y vamos a Chile Monos, por ejemplo. Entonces la idea es un poco sacar la experiencia docente del aula y llevarlo como al espacio urbano. Entonces es un curso disciplinar, pero también trato de como innovar un poco, pensar el espacio urbano en relación a eso. Y creo que los estudiantes de ingeniería valoran mucho esta como terremoto de pensamiento un poco hacia este pensamiento crítico que lo invitamos como a desarrollar también, y creo que funciona. Yo creo que, bueno, habría muchos otros temas que quería preguntarles. La experiencia ENIC, creo que te lo había mencionado, que me interesaba que pudieras como iluminarnos sobre esa experiencia, pero creo que en honor al tiempo ya estamos justos. Nosotros desarrollamos los cursos tratando de vincularnos con el mundo de la ingeniería, que yo creo que a diferencia de la época del DH, eso se perdió un poco. La época del 72, 73, años 80, el Departamento de Estudios Humanísticos fue de mucha creación, pero fue de una creación hacia adentro y desconectado un poco de los temas de ciencia. Y ahí hubo, y lo que yo he registrado en la investigación histórica, una tensión, donde los ingenieros no quisieron vincularse con este tipo de intelectuales, y estos intelectuales tampoco quisieron vincularse con el mundo de los ingenieros. Era casi un desarrollo tenso, y las relaciones a veces de las instituciones son así, pues son como las relaciones humanas, hay momentos buenos y momentos malos, y hay que dar cuenta de eso también, de cómo se dan estas relaciones. Pero yo creo que ya estamos por cumplir el itinerario. Les tenía una pregunta cruzada aquí, pero creo que estamos ya justo con los tiempos. Antes de cerrar, me gustaría, Claudia, presento yo, porque hemos tenido una visita que llegó hacia el final, y si quisiera dirigir unas palabras, Carolina Gainza, voy a presentarte. Carolina Gainza es la subsecretaria, nada más y nada menos que del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Socióloga y máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y doctora en lengua hispánica y literatura por la Universidad de Pittsburgh. Al momento de su nombramiento como subsecretaria se ha desempeñado como profesora asociada e investigadora de la Universidad Diego Portales. Carolina. Sí. Oye, voy a hacerlo más libre. Primero, para mí, les quiero agradecer el espacio de poder estar acá con ustedes, porque para mí era especialmente importante poder participar de esta conmemoración de los 60 años del Centro de Estudios Humanísticos. Y porque, de alguna manera, lo que nosotros hemos estado haciendo desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es posicionar la investigación en humanidades, en arte y en ciencias sociales en el quehacer del ministerio, también desde una visión transdisciplinaria. Y también relevar el valor de estas áreas para los problemas complejos que tenemos hoy día. Para mí es muy significativo que hoy día estemos conmemorando estos 60 años del Centro de Estudios Humanísticos en este lugar, en este museo, un espacio que nos invita a hacer o a pensar
y trabajar muchos temas que son propios de las ciencias sociales, las humanidades, las artes, como la memoria, el patrimonio, y también el rol de estas áreas para poder relevar ciertos aspectos que otras áreas del conocimiento no relevan, y donde es necesario también generar estos cruces, que el Centro de Estudios Humanísticos, que ustedes bien señalaban, es un espacio que ha provocado el salir de la comodidad de los espacios disciplinares y poder articularnos, conversar, dialogar con otras disciplinas. Creo que hoy día el Centro de Estudios Humanísticos, hoy día ETICS, es muy relevante para poder pensar desde una perspectiva transdisciplinar los problemas y desafíos que tenemos hoy día, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Y cómo nosotros dialogamos con aquellos, en este caso los ingenieros e ingenieras, cómo formamos también y los hacemos hacerse preguntas muchas veces de cuestiones que ellos no ven en su disciplina. Hoy día los desafíos de la transformación tecnológica, del cambio climático, de la convivencia, que aparece mucho en el último informe del PNUD, los desafíos de la migración, finalmente nos llevan a preguntas que son propias del quehacer artístico, el quehacer humanístico. Ayer mismo estaba en una conferencia sobre país digital, donde uno piensa que son muchas cosas tecnológicas, pero la pregunta de quienes estaban ahí era, bueno, ¿qué es lo humano frente a todos estos desarrollos tecnológicos? Finalmente, todos los desafíos que tenemos hoy, en lo que les mencioné, pero también en materia de desigualdad, en materia de justicia social, no son cuestiones que va a solucionar la tecnología, por muy avanzada que sea, sino que más bien lo que nosotros, todos los desarrollos tecnológicos, lo que nos invitan a pensar hoy día es esa pregunta, ¿qué es lo humano? ¿Cómo nos vamos a vincular con aquellos agentes no humanos, como las inteligencias artificiales o la misma naturaleza? Pero también cómo nosotros vamos a preservar ciertos principios, que es una cuestión que yo creo que es una buena cosa que haya una humanista en el Ministerio de Ciencias, porque justamente cuando hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, nadie se pregunta por, bueno, ¿qué tipo de inteligencia artificial? ¿Hacia qué tipo de desarrollo tecnológico queremos avanzar? ¿Qué principios vamos a preservar? De ahí que hoy día se hable mucho, incluso a nivel latinoamericano, de una ética de la inteligencia artificial, o de una inteligencia artificial desarrollada con perspectiva de derecho, con perspectiva de género. Con también una sensibilidad respecto a la sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo de la inteligencia artificial, y que son todos valores que creo que deberíamos discutir sobre ello, dialogar, y no solamente que nosotros, o que ustedes, más bien, yo nunca estuve en ETICS ni en el Centro de Estudios Humanísticos, pero que nosotros más bien desde las humanidades podamos trabajar y formar gente de otras áreas y viceversa. Yo creo que a nosotros, yo vengo, o sea, soy del área de las humanidades principalmente, entonces a nosotros creo que desde las humanidades también nos hace mucha falta, por ejemplo, entender cómo funcionan los algoritmos, incluso aprender a programar. Esos cruces que muchas veces se ven improbables, por ejemplo, yo los ejercía mucho en mis clases de literatura. Yo le enseñaba a programar a mis estudiantes de literatura y muchas veces me decían, bueno, nosotros nos vinimos a literatura aquí para aprender a programar, y yo les decía, bueno, esto es un lenguaje, véanlo como un lenguaje que puede servir para crear, para abrir caminos creativos impensados hoy día en el ámbito de la literatura, por ejemplo. Entonces, simplemente para mí era muy importante poder estar acompañándole, poder estar conmemorando estos 60 años con ustedes, y también transmitirles que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, soy culpable de ese nombre tan grande porque metimos las humanidades, las artes y las ciencias sociales ahí, estamos trabajando por relevar el rol de estas áreas, por los cruces, muchas veces improbables, como se hablaba aquí, porque creo firmemente que eso es necesario desde la política pública para los desafíos que tenemos en el presente y en el futuro. Muchas gracias.
Me voy a permitir dar unas palabras al cierre también, especialmente para agradecer a la subsecretaria que tan gentilmente vino y además con esas palabras que nos diste nos estimulas mucho más a seguir adelante en estos desafíos de estar en una facultad de ciencias físicas y matemáticas haciendo estos esfuerzos transdisciplinarios para unir estos conocimientos que en el fondo es un solo conocimiento, que artificialmente los hemos subdividido, pero que en el fondo todos los conocimientos son necesarios para entender la complejidad de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Entonces, bueno, te agradecemos mucho tus palabras, Carolina, ha sido un gusto también conocerte personalmente y apoyamos mucho tu labor, y si no has estado en el DH y ahora no en ETICS, estás cordialmente invitada para cuando quieras, así que y también te podemos invitar a publicar un ensayo, si tú quieres, en los cuadernos de Bochef. En el Ministerio estamos mucho en esa discusión con las universidades del paper y las otras formas de comunicar el conocimiento. Perfecto, así que muchas gracias y le agradezco a todas y todos que se quedaron hasta el final acompañándonos, y bueno, todo quedó también aquí grabado, así que después también lo vamos a subir a nuestras redes. Así que muchas gracias a todas y todas, y especialmente a la subsecretaria. Gracias a ustedes también. Quizás para terminar, mencionar que hay una exposición sobre la historia del Departamento de Estudios Humanísticos en el hall de Biblioteca Central de la Escuela de Ingeniería, ahí en Bochef 850. Ahí está la exposición, va a estar durante todo el mes de septiembre, y el 27 de septiembre se va a descubrir la placa que decía antiguamente Departamento de Estudios Humanísticos, la placa de bronce se rescató y va a estar colocada en las oficinas de ETICS. Va a haber un acto muy íntimo, pero cordialmente invitados. Después va a haber un gran cóctel en el Hall Sur, todos cordialmente invitados. Pero eso es el marco de las conmemoraciones de un proyecto que fue muy visionario en la década del 60, y cuando investigamos esto está de la década del 50 empezó la idea. Así que transdisciplina, hay una historia y está por contarse todavía. Eso, gracias.